Hoy desde El Mono Bandido del Parque La 93 con los hermanos Villada, fundadores de El Mono Bandido, en el 7º capítulo de Berracos Project, una coproducción de Bam Bam, productora audiovisual, Yeti de Newland Low SCP-3 y Copu. Bueno, bienvenidos a este capítulo. Vamos a charlar un poquito con Mariana y con Simón. Cuéntenos, por favor, quiénes realmente son los hermanos Villada. Bueno, los hermanos Villada suena como... como importante. O sea, como un narcotraficante. Hermanos de Cartel. No, somos dos hermanos que nos llevamos 3 años, entonces somos muy contemporáneos. Yo soy ingeniero industrial, Mariana es arquitecta y siempre quisimos montar algo juntos. Y sobre todo como que habíamos estudiado cosas pues muy diferentes. Yo números y ella un tema más de diseño. Pero lo más importante es que usted desde chiquito empezó con el tema de la cerveza artesanal. Entonces como que en la adolescencia era haciendo como comprando unas ollas y un montón de tubos y pendejadas. Haciendo cerveza, yo no sé si era para no gastar plata en tragos. La cerveza del futuro. En todo caso, les llevaba como cerveza a todos los amigos, iban probando y a todos les daba como miedo al principio. Arquitecta, ingeniero industrial, que termina siendo un poco como catadores de cerveza. Cuéntenos un poquito cómo nace la idea, porque hoy tienen 5 gastrobares en Bogotá. ¿Cómo surge esa iniciativa? ¿Qué pasa en ese primer momento, después de esa ideación tuya desde la casa, para que arranque y nazca formalmente El Mono Bandido? Yo llevaba mucho tiempo haciendo cerveza, llevaba, no sé, 3 años haciendo cerveza y la montaba en la cajuela del carro y sacaba, pues como en la zona rosa, me parqueaba por ahí escondido y sacaba vasitos de plástico y empezaba a llenar vasitos de plástico y ahí me hacía una platica pues como contrabandeando cerveza. Entonces era un cartel. Era un cartel. Pero nunca me había atrevido como a dar el paso de serio formalizar y montar algo grande y pedir plata prestada y todo eso. Simplemente era como un sueño. Yo tenía mi trabajo normal y ese era como un pequeño emprendimiento, un side job ahí pues como un rebusque. Y un día recibí una llamada de Mariana que me dijo: Simón, se le hizo su sueño realidad porque me conseguí al dueño de un bar muy importante de Bogotá. Me dice que nos compra la cerveza, que nos compra no sé cuántas miles de unidades mensuales. O sea, como que me montó el plan de negocio ya listo, que ya había negociado precios, márgenes, absolutamente de todo. Yo me pegué una encarretada brutal, ella me llamó de noche y yo me trasnoché como hasta las 4 de la mañana como cogiendo todos esos números que ella me había dicho y metiéndolos a un Excel y sacando números y proyecciones y niveles de venta y Sí, un forecast total ahí. lo que te puedas imaginar. Y al otro día, como que dormí de 4 a 8 de la mañana, una cosa así, llamé a Mariana y le dije: listo, ya tengo los números, reunámonos para mostrarle pues ya toda la proyección con esos números. Y Mariana no sabe yo de qué estaba hablando. ¿De qué estaba hablando? Y usted me llamó anoche. Anoche lo llamé. ¿De qué me habla? ¿Qué me habla? Trasnochado. Y era que estaba súper prendida en un bar, estaba hablando no con el dueño sino con un mesero. Y los números que me daba era que el mesero le decía: no, eso aquí le pongo. No, pero eso no fue tan así. O sea, los números sí eran reales. Sí pude ver cuántos barriles estaban vendiendo como a la semana, al mes. Y sí abrí un canal como de venta de una cerveza que no existía, o sea, una planta que no existía hasta ese momento. Entonces le dije: bueno, ya vamos a tener la reunión con esta persona. Tenemos que llevarle una cerveza para llevarle la muestra. Y Simón: pero ¿cómo así? Yo ya vendí toda la cerveza, yo no tengo nada que mostrarle ahorita. Y yo: pues le va a tocar hacer algo porque tenemos que mostrarla tal día. Y al principio el sueño era solamente como montar la planta de producción, la cervecería, pero no estábamos pensando tanto en los puntos de venta. Y un problema como muy grande que vimos es que los cerveceros, como los microcerveceros en ese momento, solo estaban como pensando en la planta que costaba un montón de plata y nosotros estábamos súper quebrados y no pensaban, después salen y con quién va a competir, a cuánto la va a vender, era imposible. Entonces dijimos: no, por aquí no es la vuelta, tenemos que pensar también en dónde la vamos a vender. Y otro problema que vimos es que cuando yo trabajaba pues en Nueva York habían muchas cervecerías súper lindas, súper agradables, y cuando volví a Bogotá, pues las cervecerías en ese momento eran como súper oscuros, eran como diseños muy masculinos, música como más heavy rock, y yo no me sentía como en un sitio cómodo. Y ahí fue que empezamos a idear ese primer gastrobar más femenino, más alegre, y darle la vuelta un poco a la cervecería. Porque en esa época era como que entre más
fiel fuera a un pub irlandés, Sí, inglés. era el mejor lugar. Entonces Sí. era como que todo súper oscuro, maderas oscuras, todo rústico, todo, sí, muy masculino y muy para gente como más, pues de 40 para arriba, digo yo. Sí, Sí, el- más millennial, no, sí, ya más boomer en más esa boomer, época. Sí. más boomer en esa época. Llegaba pues con mis amigas con vestiditos a los bares acá en Bogotá en ese momento y como que no se sentía tan normal. Entonces dijimos, no, tiene que ser un sitio más alegre, mucho más femenino y al principio no sonaba tanto la idea como la cerveza, mujeres, como que era algo muy pa' hombres y muy agresivo. Encontraron Océano Azul, rompieron el mercado con un nuevo concepto y por ahí arranca. Pero vengan, devolvamos a un punto clave y es el nombre, porque el Mono Bandido tiene muy buen nombre, muy buena recordación, pero ¿cómo surge? Bueno, cuando estábamos chiquitos, mi papá nos leía todas las fábulas de Rafael Pombo. Entonces, cuando estábamos pensando en nombres, dijimos, no, ¿qué tal un personaje de Rafael Pombo? Pues ya algo existente. Y vimos que todos los que nos parecían súper chéveres, ya otras marcas los habían cogido. O como frases también ya las habían utilizado. Dijimos, no, pues por ahí no es. ¿Qué tal si creamos un personaje tipo Rafael Pombo, pues como si fuera sacado de una fábula de Rafael Pombo? Y teníamos un montón, teníamos el grillo pillo, el caimán rufián, el oso. Cantidad. Ahí te estás tirando Hello. ideas, todo. No se pueden copiar. Que quieran sacar otro a crear. Ya las vamos a registrar después de esta grabación. Sí, entonces decidimos como, bueno, ya todos los personajes de Rafael Pombo están utilizados, o yo tenía conflicto de interés porque Mariana quería ponerle Simón el Bobito y yo decía, no, por nada. No me cagas, no, hombre. Pero era perfecto. Entonces decidimos crear uno nuevo y como crearle toda una historia detrás. En ese entonces, como de las primeras meseras que tuvimos, nos ayudó a crear la fábula. Ella estudiaba literatura, estaba, yo qué sé, en segundo semestre, todo era muy informal. Y bueno, le creamos toda una historia detrás a este personaje. Pero la fábula era súper linda, ya es súper linda. Ella nos ayudó un montón y alrededor de esa fábula fue que empezamos como a crear bien ese personaje, a desarrollar toda la personalidad, como esa personalidad pícara, con un humor infantil, como no tan burdo y bueno, ahí va la O marca. sea, queríamos algo que tuviera como dos puntos muy importantes para nosotros. Por un lado, el hecho como más transgresor, más como diferente, que vamos a romper con ese patrón de pops ingleses. Entonces como que necesitamos esa parte disruptiva, pero no queríamos un lugar agresivo. Lo que decía Mariana, queríamos un lugar más femenino, más, digamos, nice, bonito, que uno se sintiera muy cómodo, que no se asociara a lo típico de la cerveza, que es los jarrados de cerveza así gigantes y puros manes tomando con durísimo. Sí, sí. Entonces necesitamos esa parte como más, y pues más tierna, un poco infantil, curioso, extrovertido, divertido. Entonces por eso cogimos esas dos palabras. Mono, que incluso en España algo mono es algo bonito, algo tierno, algo, ¿sí? Y bandido, que era como, entonces sí, es un bandido, pero no es un bandido Sí, malo. malo, sino que es un bandido, que es un monito. Sí, pícaro, casco. Sí, como un niño pícaro, que es un tipo de bandido chévere. Aterrizan el nombre, arrancan en Chapinero Alto y ahí se empieza a conformar esta idea. Y hay unos retos que naturalmente tienen los emprendedores. Cuéntenos cuál, ya nos contaron un poquito de entrar a un mercado, romper con ese paradigma de un bar pop inglés tradicional, pero ¿cuáles son esas particularidades que ustedes como emprendedores, ahora empresarios, tuvieron al inicio? Bueno, o sea, cuando empezamos teníamos muchas ideas, pero no teníamos un peso, o sea, no teníamos un centavo. Mis papás estaban un poco preocupados, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Van a montar un bar de mala muerte? Estaban súper asustados, dijeron. Se van a alcoholizar. Se van a alcoholizar. No, mi papá es súper estricto y decía, ¿ustedes qué hicieron? ¿Se están dañando la vida? Bueno, entonces teníamos muy poquita plata y fue un reto al principio porque para crear una marca tan chévere, tan loca como la queríamos, necesitábamos una agencia muy pro. Bueno, solamente la marca costaba una plata. Después el local, no encontramos locales del arriendo pues, para el presupuesto que teníamos. O sea, no nos alcanzaba para nada. Solo teníamos ideas, pero no nos alcanzaba para nada. Entonces al principio, por ejemplo, la marca, llamamos a la agencia que diseñó Hatsu, que nos parecía espectacular. Y Simón lo llamó y le dijo, venga, hermano, yo no sé por qué lo estoy llamando. A mí no me alcanza para contratarlos a ustedes. Solo los llamo para decirles que felicitaciones, son unos tesos. Él se murió de la risa, dijo, venga,
deje la bobada, más bien cuente qué es lo que quiere hacer. Sí, él me dijo, justo en este momento estamos un reto en la agencia, que vamos a hacer, no me acuerdo la palabra que dijo, pero como una obra de caridad con algún emprendimiento. Pro bono, así se llaman las Sí, agencias. con un pro bono, pero entonces es el que se consiga la marca más chévere. Y dijo, y yo quiero una cervecería, sin yo haberle dicho nada. Qué locura. Pero entonces él como que hizo esa obra de caridad con nosotros y dijo, bueno, yo les voy a ayudar con el desarrollo de la marca, pero no les voy a hacer la ilustración que ustedes quieren, porque además de que no teníamos plata, éramos exigentes, o sea, Sí. éramos lo peor. Sí, esos, Y entonces- de los clientes que es, no me gusta hacer. Después le hacen la entrevista a él para ver qué opina de nosotros. Y entonces él dijo, bueno, hay otra persona que de pronto también hace otra obra de caridad con ustedes, pero le tengo que vender esta idea y lo tengo que enamorar, que era el que hacía las ilustraciones del Chocolatinas Jet, que tampoco vivía en Colombia. Entonces él enamoró al ilustrador, lo convenció a hacer el mono, le mandamos 100.000 correcciones, yo no creo que nos quiera, espero que sí. En todo caso estamos muy agradecidos. Y eso fue la marca. Después del local, Simón, cuando eso estaba en Pereira, y yo dije un poquito de mentiras, porque estábamos viendo una casa, que yo vi esa casa en Chapinero, la vi gigante, yo vi eso espectacular, y empecé a llamar al dueño, a decirle, venga, aparta esa casa, usted no va a arrendar eso tan grande, yo soy arquitecta, yo le diseño, lo llamaba todos los días, intensa. Todavía se ríe con esta historia, lo llamaba y lo llamaba. No, pero le estaba diciendo que una casa gigante la partiera en 5 locales. Y que eso iba a ser más rentable. Pues lo complicado que era para él. Bueno, eso fue una inversión súper grande. En todo caso, lo convencí en que lo hiciera. Le metió esa plata, todo el esfuerzo, motivación, todo. Y yo llamando a Simón, diciéndole, no venga, nosotros nos vamos por el local chiquito. Pero yo al dueño le decía, no, nos vamos por el local mediano, pues por el grande, digamos. O sea, a mí se decía que íbamos a quedar con el garaje, solo el garaje y el... Porque me peleaba por presupuesto, entonces yo decía, no, yo voy a tratar de lograr el grande. Entonces cuando él ya iba a venir, le mostré toda la casa con el dueño, y entonces el dueño sí sabía que yo le estaba diciendo a él que el pequeño, pero íbamos a ir por el mediano, pues por el grande. Decimos, no, Mariana, no, mucha boba, ¿cómo va a hacer esto? Pues, pucha, está loca. En todo caso, como nos alcanzaba, él nos prestó una cocina, nosotros no teníamos experiencia. Yo tenía un secador de pelo, no he vuelto a comprar desde ese día. Lo quemamos haciendo como el acabado de las paredes, porque era como un yeso que si tú le pones como secador, eso dan unas cosas Una textura especial. especial, entonces como que se empezaba a craquelar. Los muebles, no nos alcanzaba a comprar muebles lindos, entonces entre los dos lijábamos unos muebles y pintábamos. Todo fue así. No, y la cocina era la cocina de la casa. O sea, en esa casa una señora que en este momento debe tener 90 y pico de años, ahí se hacía su cafecito todas las mañanas, ahí se hacían las hamburguesas del mono, o sea, ahí se hacía todo. En esa misma cocina. Ahí arrancó algo artesanal de manera real. de manera Sí, real. literalmente artesanal. Y cuando abrimos, bueno, dijimos, no, listo, hoy vamos a hacer un soft opening, solo abrimos puertas y vemos qué. Cuando abrimos dijimos, pero usted y yo no tenemos experiencia en esto, no sabemos ni cómo atender, qué hacer, o sea, malos meseros, malos bartenders. O sea, yo creo que estaba más nervioso ese día atendiendo al primer cliente que en esta entrevista, que igual me pone muy nervioso. O sea, yo no sabía cómo saludar, de hola, ¿qué más? Claro, O como es el protocolo. bienvenidos. Sí, no sabía. Ese soft opening no fue soft, o sea, yo no he visto, bueno, pocas veces como gente bailando en las sedes, y esto era todo lleno, todo Chapinero llenísimo a explotar, la gente bailando. Entonces teníamos unas mesas en un Excel, porque no teníamos computador de la sede ni sistema de facturación ese día. Y pues ya no teníamos contabilidad y el computador colapsó como en las películas, pantalla negra, lineecitas. Y ya al final era como, no, pues pague lo que quiera. ¿Qué le va a cobrar a usted? ¿Cuánto fue que- Eso era lleno, Simón salía a vomitar de los nervios. Una cosa Una súper Paula. improvisada. Fue súper improvisado. O sea, mi billetera era la caja registradora. Y yo me acuerdo que al final de la noche era esa billetera como que ya abierta, ya ni cerrada. Entonces la tiró en un cajón metálico y ahí tiramos los billetes. ¿Nos quiere dar eso? Hágale, dele, todo bien. Ahí nace la magia del mono bandido. Volvamos un poco a la actualidad, a ese estado del arte del negocio, porque ustedes son una figura ejemplar, particularmente aquí en Bogotá, de economía de escala. ¿Qué tan difícil y complejo es llegar a tener una operación con 5 gastrobares
¿Y cuánta gente trabaja hoy en esos 5 gastrobares? Digamos que es un reto porque a medida que tú creces, logras muy buenas ventajas, digamos, negociación con proveedores, que son pues las economías de escala que a todos nos enseñan en la universidad. Entonces logramos mejorar los márgenes de los productos, pero por otro lado viene una cantidad de problemas que también vienen a escala, ¿sí? Entonces ya las cosas no dependen de ti. Entonces digamos que al principio el emprendimiento es, oiga, métale ganas, métale trabajo, métale esfuerzo y las cosas salen adelante, y efectivamente así era al principio en el mono. Después ya te das cuenta que a medida que creces, que ya no es tanto de tu trabajo, sino más de armar unos muy buenos equipos. O sea, ya tu talento no es tu trabajo, sino el lograr conseguir el mejor bartender, el mejor cocinero, el mejor chef, el mejor contador. O sea, como lograr un equipo un poco como un director técnico. Sí, al final tú te sientes como que incluso tú te sales de la operación, igual que un director técnico pues de un equipo de fútbol, y que los ves jugar, y que tú simplemente de vez en cuando los coges 15 minutos, les dices un par de cositas y son ellos los que sacan adelante el partido, digamos, sacan adelante la empresa en este caso. Entonces ese ha sido como el gran aprendizaje, que es, oiga, consiga talento o si no, apague y vamos, como no negociable. O sea, yo creo que al principio también era más difícil, porque como no teníamos esos equipos armados, como decía Simón, era imposible estar en todos los lugares tratando de administrar sin equipo, eso es imposible. Cuando abrimos el tercer mono, creo que ahí fue que aprendimos y pudimos tener el presupuesto para armar estos equipos tan chéveres que tenemos ahora, y ahí pudimos descansar un poquito. O sea, los problemas cambian y también a escala, o sea, se vuelven un poco más grandes, pero el tema de operación es mucho más fácil a medida que vas creciendo, porque puedes tener mejor equipo o más personas dentro de tu equipo que pueden estar revisando que todo salga muy bien en cada sede con los mismos protocolos. Entonces siento que también a medida que creces puede ser un poco más sencillo el tema de operación. Son 5 gastrobares y cada uno de ellos tiene una personalidad increíble. Estamos en un mat de yoga con una piscina de pelotas al frente, con una playa con arena real, con toboganes. Todos estos spots instagrameables son increíbles. ¿Quién está detrás de la ideación? ¿Cómo ocurre todo esto? Bueno, o sea, yo soy arquitecta, como les contamos ahorita, pero siempre que vamos a desarrollar un nuevo mono, una experiencia, lo trabajamos juntos. Después de muchas horas y de trabajo en equipo, ya yo me pongo a gestionar el desarrollo pues, de estas ideas. Pero digamos que el objetivo que nosotros siempre tenemos en la ideación de cada espacio es incomodar un poco a los clientes, que les toque quitarse los zapatos y meterse en la arena, o meterse en una piscina de pelotas como les dijeron, o los que quieren más aventureros tirarse por un tobogán. Es como tratar de ser un poquito más disruptivos a la hora de consumir cerveza. O sea, que ya nosotros no estamos pensando solamente en una cervecería, sino en empezar a tener estímulos en cuanto a la música, en cuanto al espacio, y también siempre buscamos que sean muy instagrameables. También es que cada espacio o cada mono responde mucho como a la zona en la que está ubicada. Entonces hay unos monos que son más para oficinistas, otros un poco más hipster, rock and roll, otros más románticos. Entonces puede pasar que una persona dice, uy, a mí me encanta el mono, pero no me gusta esta y esta sede, yo voy a tal. Cambian mucho entre sedes, no queríamos como que todas fueran una copia exacta, y salirnos un poco de ese concepto como de franquicia, que todo tiene que ser igualito, romper un poco. Hay cosas que se repiten, los productos sí son los mismos, pero en espacios y experiencias sí tratamos de cambiar. Sí, queríamos alejarnos por completo de vernos como una empresa grande que tiene todo súper estandarizado, que tiene un manual de marca, que estos son los colores aprobados, las fuentes aprobadas, el tipo de mobiliario aprobado, sino que fuera mantener esa esencia de emprendimiento de, oiga, con los recursos que tengo, saco unas sillas que me regaló una abuelita y las pinto de un color, y sí, como que ese rol de emprendedor es muy creativo, por lo que te toca rebuscarte la forma de lograr las cosas. No tienes una caja infinita para, oiga, cambien todo con el nuevo lineamiento de marca, sino que es todo creatividad. Entonces queremos mantener esa esencia en el mono pues por siempre, digamos. Oiga, y en esa esencia diversa, quienes han visitado alguna de las sedes del Mono Bandido han visto que hay unas servilletas que vuelan de mesa en mesa para coquetear, pero también un animalito que se vuelve como mantener y pedir la cuenta. Ahora también tienen un dinosaurio que es el código QR
¿Cómo funcionan esas experiencias y cuál es la magia detrás de todo? Sí, todo esto vino, lo que te contaba, es básicamente el emprendimiento. Pues al principio éramos muy emprendimientos, necesitamos conseguir cosas a muy buen precio, pero bonitas. Entonces siempre la idea fácil era hacer objetos, digamos, de unos animalitos. No teníamos para hacer unas fichas como para cada mesa, pues para reconocer cada mesa. Entonces lo que hacíamos eran unos animalitos y los pintábamos a mano, como que salía más económico, más bonito. Entonces como que así arrancó. Pero la idea de los animalitos, yo no sé si se acuerdan, y es que cuando compramos el primer sistema de facturación, nos lo estaban parametrizando y nos dijeron, bueno, entonces organice el espacio, mesa 1, mesa 2, mesa 3. Y nosotros decíamos, pero esperen, después de 2 horas ya no hay un plano, sino que todas las mesas se mueven, estos se levantaron a estos de acá, entonces mueven esa mesa. Entonces era muy difícil poder ser fiel como a la estructura en la que están hechos estos programas de facturación. Entonces dijimos, no, pues una ficha, primero fue una ficha como la que todos usan, para que lleven esa ficha a la otra mesa. Entonces en esa mesa ya hay 2 fichas, entonces uno en el programa, en vez de ver mesa 1, mesa 2, ve dinosaurio, león, jirafa. Entonces como que no importa el espacio, ya son como otros referentes para identificar cada mesa. Y ya lo que Simón les dijo, como que después no teníamos plata, entonces corte láser y a pintar animalito por animalito para hacer esto. Y la idea de las servilletas surgió hace mucho tiempo, en realidad se popularizó hace poquito, pero tiene muchos años el tema de las servilletas. Y fue básicamente lo mismo, que a cada elemento que tenemos en el lugar le buscamos la forma de meterle creatividad. O sea, a cualquier cosa, servilletas, el identificador de la mesa, donde pones la velita, absolutamente todo, los baños inclusive. Y queríamos hacer algo chévere con la servilleta y fue todo un trabajo de botar ideas entre Mariana y yo de, oiga, una sopa de letras, o pongamos como unas instrucciones de un origami para que dobles la servilleta y se convierta en un monito. O sea, tuvimos muchas opciones. Esta la botamos como por ensayar y realmente no funcionó, o sea, no pegó de una. O sea, esto tomó varios años de que las servilletas se empezaron a usar como todo el mundo las conoce hoy. Fue un poco como después de pandemia, que las dating apps, pues todas estas aplicaciones de citas empezaron como a perder popularidad y empezó como la servilleta como a verse como un sustituto de eso, de oiga, quiero conocer gente, pero no quiero utilizar estas apps de citas en las que es como chateando con 20 personas y al final de pronto logras cuadrar una cita real con una sola persona, y resulta ser una persona súper diferente a lo que veías en el perfil. Entonces ahí fue que las servilletas la gente las empezó a usar y a usar también un poco para levantar, y hoy en día pues son lo que son. Yo creo que la mitad de la gente las usa para levantar y la otra mitad simplemente como para divertirse. Y la gente lo que escribe es muy creativo. O sea, yo siempre digo, uy, qué chévere pensar como esta persona a veces, porque salen con unas frases brutales. Sí, a mí me parece súper chévere de las servilletas 2 cosas. La primera, que es una forma de levantar como mucho más bonita a tú irte a una discoteca oscura, que no ves a la persona, que no cruzaste más de 2 palabras, que a duras penas te acuerdas del nombre de la persona al otro día. Es todo lo contrario, porque es una interacción real, tú a tú, ¿sí? No, y estás evaluando. Que tiene el catalizador de la cerveza. Obviamente la cerveza ayuda como a relajarlo, pero no estás como caído, pues súper prendido. Y por otro lado, que te impulsa a sacar tu lado creativo. O sea, tú en una servilleta no puedes preguntarle hola, ¿cómo te llamas? Porque no vas a levantar nada. Tienes que sacarte tu pick-up line muy creativo como para que te resulte. Y no, y otra cosa muy importante es que para mis amigas, como que las dating app a veces les dan miedo porque no saben cómo es la persona, y acá por lo menos ya estás teniendo un primer filtro. Por lo general, la persona con la que te está mandando la servilleta está acompañada, entonces estás viendo cómo se relaciona con los amigos, un poquito cómo habla, qué están tomando. Entonces ahí ya hay un primer filtro, ahí ya puede como analizar quién es un tris antes de esa primera interacción. En medio de todas esas anécdotas increíbles que seguro tienen un montón, cuéntenos una particular, les haya marcado la historia. Supongo que hay docenas y no cientos, pero compártanos esto, charro, que seguramente pasó el vino. Oiga, qué locura es. Hay una que a mí me encanta, y es que, como dijo Simón, la servilleta inició hace mucho tiempo, pero al principio las personas no la usaban mucho. O sea, nosotros empezamos con la idea de la servilleta también porque cuando teníamos la sede Chapi,
La primera, decíamos como que pucha, mensualmente nos estamos gastando mucha plata en servilletas y no estamos haciendo nada, no está creando nada. Entonces decíamos ya, la gente no la está usando tanto. Un año después de lanzar las servilletas, recibimos una llamada, un mensaje, no me acuerdo muy bien, diciéndonos que le quería pedir matrimonio a su pareja porque pues quería hacerlo en el Mono Bandido porque se la había levantado a través de una servilleta. Entonces como que me pareció increíble en ese momento, cuando todavía no era famoso, que había conocido a su esposa pues con una servilleta. O sea, me pareció muy chévere. Recrear como todo lo que fue ese día, o sea, entonces con la misma servilleta, la misma canción que estaba sonando ese día, en la misma mesa, o sea, todo igualito, casi que quería que fuera la misma persona que lo atendiera. Sí, gran historia. Pero en toda esta emancipación de la creatividad, porque ahí se denota que son los personajes ustedes increíbles para surgir con todas estas ideas, iniciativas. Cuéntenos un poco de ese mantra, o ese statement, los mantiene ustedes luchando por emprender cada día. O sea, digamos que creo que no tengo como un mantra, pero hay algo que siempre pienso y es que cuando los problemas cada vez son más grandes y como que a veces llegan en manada, como que llegan de a 10, de a tandas, siempre pienso, ok, esto pasa, pero voy a obtener un premio al final. O sea, como que todo lo malo que llega es porque va a llegar algo positivo mucho más grande. Entonces como que no tengo una frase, pero siempre estoy pensando en eso, como esto va a pasar y va a venir algo muy grande positivo. Y otra que me decía una persona que trabajaba conmigo me decía, Mari, respira y céntrate. Entonces como que cada vez que algo pasa, yo como que respiro, pienso y bueno, suelto, y eso me ha servido un montón, porque claro, a veces los problemas sí son fuertes y uno no puede decir, bueno, listo, renuncio, chao, y cierra la puerta, sino que toca afrontarlo. Entonces como respirar y pensar bien antes de solucionar. Y echar para adelante. Este es un gremio, lo sabemos todos, restaurantes, bares con muchos altibajos. Cuéntenos un poquito cuál es ese mensaje que ustedes dan. Sí, digamos que el ser berraco, pues, o digamos, sobrellevar todos estos obstáculos y toda la competencia y un mercado tan difícil, que es muy estacional además, que depende mucho de que, o sea, siempre es el último gasto que tiene la gente, ¿no? O sea, primero pago el arriendo, segundo los hijos, tercero el mercado y por allá de último es el esparcimiento, ¿sí? Entonces nos ha tocado pues siempre estar como lo que tú dices, con esa berraquera, no pensándola solo como en trabajo duro, sino también trabajo que requiere mucha mente, ¿sí? Entonces como que cada cosita que tenemos que hacer, hay que hacerlo como con mucho amor y como con tratar de sacarle todo el provecho a esa plata que te vas a gastar, digamos, en las servilletas. O sea, imprimir las servilletas con el logo de la marca o ponerle una cosa creativa, pues te cuesta lo mismo. Pero pues la idea es sacarle todo el valor posible a cada pequeño objeto que tienes. Y eso pues se vuelve una bola de nieve porque vas agregando valor en cada detallito, en cada cosita de la experiencia, y al final eso se convierte pues en una montaña que hace que el lugar sea muy especial y muy diferente a tanta competencia que tenemos. Oigan, este cuento increíble que termina siendo una fábula, y por qué no una película. Si el Mono Bandido fuera una película, ¿qué película sería? ¿Tipo qué? Uy, eso está muy difícil, pero creo que una película que a mí me marcó full es Amélie. No sé si te la has visto. Esta es una niña parisina muy tierna, pero muy como picarona, como con esa picardía del mono. Y ella le trata de cambiar la vida a los seres cercanos, pues a su papá, a la gente que tiene alrededor, con detalles súper creativos, y la verdad son súper cute, como los gnomos que lleva por todo el mundo y les toma fotos, y el papá enloquecido tratando de recuperar los gnomos termina conociendo el mundo. O sea, es como ser muy creativa en la forma en que diseñas tu vida, diseñas la empresa. Creo que esa sería. Mariana, Simón, emprender sin duda es muy berraco y ustedes nos han contado una historia fabulosa, pero hay acontecimientos particulares que inevitablemente son adversidades. Cuéntenos cuál fue esa situación más compleja, entre varias que pueden haber ocurrido, que ha marcado la historia del Mono Bandido. O sea, hay muchas situaciones durísimas, pero hay una en particular que nos cambió todo 100%, y fue cuando entró la pandemia. O sea, nosotros no estábamos preparados, o bueno, casi nadie estaba preparado para esa situación,
y de un día para otro, bueno, vamos a hacer un cierre preventivo, solo el fin de semana, no sé si te acuerdas. Totalmente. Y ese fin de semana se convirtió en año y medio y los restaurantes pues tenemos unos costos fijos súper altos. Entonces de un día a otro tener venta cero y a sobrevivir con lo que tienes durante año y medio. Y decían, no, listo, entonces domicilios. Nosotros no manejamos domicilios, esos domicilios no dan. Fue una situación súper difícil, menos mal tomamos unas decisiones muy bien que nos ayudaron a dejar los restaurantes que teníamos abiertos, teníamos 4 hasta el momento. Y por otro lado decíamos, bueno, no nos podemos quedar de brazos cruzados. Cuando nosotros llevamos por ahí un año con el Mono Bandido, la gente nos decía quién les maneja las redes sociales. Y nosotros no, pues lo hacemos todos nosotros, como te digo, no tenemos un peso para nada. Pero ahí, pues creo que siempre hemos sido muy creativos. Y dijimos, bueno, en pandemia, ¿por qué no armamos una agencia? Una gran amiga que se llama Camila Prieto, que conoces de Baum. Bueno, cuando eso no existía la agencia, esa es la historia que voy a contar. Okay, está buena. Dijimos, ¿por qué no hacemos una agencia entre los tres? Ella siendo pues como la gerente, la encargada 100% de esto. Bueno, entonces ahí con Cami creamos la agencia Baum y empezamos a trabajarle muy duro mientras desarrollábamos al lado como una estrategia de cómo dejar los monos trabajando mientras tanto pues a domicilio, por más que eso no nos daba un peso, pero para poder mantener la nómina. Y esta agencia, como te decía ahorita, de algo negativo siempre viene algo grande. Total. No, y viene algo grande, o sea, la vida te tiene algo preparado. Pues. Sí. Y esto preparado grande fue la agencia que nos ha ido súper bien, nos la llevamos muy, muy bien con Cami. Y bueno, de situación dura, algo muy positivo. Bueno, saludos a Cami, tremendo aprendizaje que conlleva a una resolución inclusive con un spin-off de negocio. Sí. Marketing digital. Estamos en la sede de la 93, restaurante de todos, muy increíble. Pero, ¿qué se imaginan ustedes de un personaje, y te lo digo a ti, Simón, internacional, no importa si sea fallecido o esté vivo, que a ustedes les hubiese gustado invitar a sentarse y tomarse una cerveza del Mono? Difícil. O sea, creo que muchos, pero uno que creo que le podríamos sacar mucho jugo, Mariana y yo, y no tanto como por preguntarle cosas filosóficas o su visión de vida, sino cosas un poquito más prácticas. Creo que sería Andy Warhol, que logró 2 cosas muy parecidas a las que nosotros tratamos de llegar, y una es, digamos, lograr montar esos equipos creativos que él montó The Factory, la fábrica, donde logró reunir pues una cantidad de artistas impresionantes y coger a todos estos creativos que normalmente son personas pues muy dispersas, con unos egos gigantes, como que, y ponerlos todos engranados a trabajar en un proyecto en conjunto y monetizar eso y lograr hacer de algo tan creativo pues todo un modelo de negocio. Me parece súper interesante, que es un poco lo que nosotros buscamos hacer, pues a pesar de que nuestro modelo de negocio pues en el estado financiero lo que vendemos es cerveza y comida, pues realmente lo que le vendemos a la gente es pues toda una experiencia y toda esa creatividad. Entonces como que hemos también tratado de buscar la forma de monetizar toda esa creatividad, ¿sí? Y por otro lado, otra cosa que me parece súper valiosa de él es que logró pues llevar el arte a la cultura popular. O sea, como que a partir de la cultura popular hizo arte y ese arte se le devolvió otra vez a la cultura popular, y eso me parece súper chévere, que de nuevo también nosotros tratamos de ser no algo como muy de nicho, como que una sola sede chiquitica por allá para los más conocedores de no sé qué, sino que buscamos abrir un espacio como para todo el mundo. Entonces esas 2 cosas me parecen muy chéveres de él. Andy Warhol. Y Mari, si fuera un personaje colombiano, porque también quizás podemos tener una sentada, no importa si haya fallecido, pero que una charla valdría la pena con más cerveza. O sea, ya con la respuesta de Simón, que fría, eso está muy difícil. Pero como que siempre pensaba, nosotros tratamos de crear un personaje de una fábula de Rafael Pombo. Claro. Y siempre digo, qué chévere uno sentar a Rafael Pombo y decirle, venga, ¿usted qué piensa de esta fábula? Desarrollarla de la mano de él. ¿Qué hubiera hecho diferente? ¿Qué era lo que él pensaba cuando desarrollaba estas fábulas? Y darle como más carácter al Mono Bandido con sus ideas. Y que terminara de desarrollar ese cuento con el que arrancó. Claro, no se ha perdido, digamos, la construcción de marca. Oigan, esta historia está tremenda, sin duda son unos berracos, pero cuéntenos para dónde va, cuál es ese norte, cuál es la apuesta. Ese es un spot al que le apuestan y al que se imaginan en un
corto plazo o si quieren proyectarlo a un largo plazo ese mono bandido o esos monos bandidos? O sea, nosotros queremos seguir creciendo, ¿sí? No queremos ser una empresa gigante, tampoco es la idea, sí queremos ir creciendo como lentamente, poco a poco. Lo que te decíamos al principio, no queremos ser pues como una marca que abre 50 sedes y que todas son igualitas y que todas son como un modelo de franquicia en el que todas son fotocopias una de la otra. Queremos que cada mono siga siendo pues muy especial y para eso entonces pues toma tiempo, ¿sí? Como que las cosas buenas toman tiempo, entonces queremos como elegir muy bien el local para que se adapte como a lo que nos imaginemos, que podamos dedicarle todo el tiempo pues creativo para diseñar, para hacerlo muy bien, también ahorrar para que digamos lograr todas esas cosas requieren presupuesto, pues el tobogán y todo eso, no creo, Un billetico. los toboganes son caros, uno sabe. Entonces sí, la idea es abrir 2 puntos más acá en Bogotá. Y luego de eso ya pensar en el resto del país, pero eso ya lo vemos como un poco lejos, pero sí está como en un largo plazo pues ese norte, ¿sí? Nosotros pues no nos interesa tanto ser una empresa gigante, lo que te digo, o tener como unos números de ventas gigantes. Ni trabajar por la plata. Ni trabajar por la plata, lo que nos interesa es por un lado desarrollar el país, pues generar empleo, y por otro lado como tratar de sacar ese lado creativo, un poco como Walt Disney que decía, yo no hago películas para hacer plata, yo hago plata para hacer películas. Entonces un poco eso, como que todo lo que estamos teniendo de utilidades en este momento, la idea es gastárnoslo en una sede súper chévere este año y en un par de años otra sede también así súper chévere. Bueno, pues esto fue el 7º capítulo de Berracos Project, sin duda con unos hermanos que dijimos Villada, un cartel, ¿no? Creativos, tremendos. Y bueno, en enhorabuena por todo lo que venga y ahora brindaremos por estos monos bandidos que vienen. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Súper.